Muy buenos días. Que el Señor calurosamente les bendiga en esta mañana. No sé qué pasa con nuestro amigo Darwin del Nardo, que dice que la ola de frío está pasando, porque yo siento que está más terrible que nunca. Pero bueno, tenemos termostatos diferentes. De hecho, con mi grupo atrás conversamos y quedamos un poco descompensados con su afirmación. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué frialdad habrá en nuestros corazones que tenemos tanto frío? Pero es cierto, una buena idea, Darwin. Quienes son friolentos como yo, bueno, sepan que no hay que dejar de venir a la iglesia por frío. Abríguense, tráiganse un polarcito, se lo ponen en las rodillas y nos acomodamos, pero por favor que nadie deje de congregarse. Y si alguien como Darwin tiene calor, bueno, se sienta lejos de la estufa, pues no hay problema. Y nos deja el lugar cercano de las estufas a nosotros los que somos friolentos. Estamos justamente reflexionando en una serie que habla de un tema que es muy trascendente para los cristianos, que tiene que ver con el Espíritu de Dios, empoderados. Un espíritu que forma comunidad, que se mueve en medio nuestro. Durante la semana vimos la obra del Espíritu consolándonos. No sé si está la familia Vázquez Caro aquí presente, pero si no lo está, le mandamos un saludo muy especial a través de la pantalla. Quizás hay hermanos que todavía no se habían enterado, pero durante la semana Julio Vázquez partió finalmente a la presencia del Señor y hoy él está disfrutando de la gloria de Jesucristo. No obstante, los amigos y sobre todo la familia está viviendo el duelo de la partida, para que como iglesia también nos acordemos y en primer lugar oremos por ellos para que haya un sano consuelo. Y creo que esto nos removió como iglesia porque Julio es una persona a quien queremos mucho. No digo queríamos, sino queremos mucho, porque sabemos que él está con el Señor. Lo digo en presente, pero lo vamos a echar de menos. Y quería hacer este reconocimiento antes de comenzar la reflexión de hoy. Ya llegará ese momento, ¿no?, en que la muerte será vencida. Quien tiene las llaves es Jesucristo mismo. Él le abrió la puerta a Julio durante la semana, pero llegará un momento en que Jesucristo la cerrará definitivamente. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Esa es la esperanza que tiene todo cristiano. Empoderados, una comunidad llena del Espíritu Santo. Justo hoy me corresponde compartir con ustedes cuando la iglesia está celebrando Pentecostés. El día en que el Espíritu Santo, 10 días después que Jesucristo ascendió, recuerden que Jesucristo les había dicho ya a sus discípulos, váyanse a Jerusalén y esperen. Y el Espíritu Santo llegó. Y hoy el pueblo cristiano, me sorprende, hago una acotación, un paréntesis, que en las redes sociales quienes más celebran el día de Pentecostés es el mundo católico. Los protestantes no hablamos mucho de este día y me llama la atención ese detalle. Y hoy me corresponde compartir con ustedes una reflexión titulada «Y recibiréis poder». Algunos piensan en poder así, bueno, no soy el mejor ejemplo, ¿ya?
Estoy como Darwin, ¿ya? Eh, Poder, no de fuerza. Alguien quizás pensará en algo que genera explosión, aunque la palabra viene por ahí, ¿ah? Si no me equivoco, viene del concepto como de explosivo, y recibirán un poder de carácter explosivo. Wow, alguien dirá que un mapuche esté exponiendo de esto, que riesgo, ¿ya? Pero no se asusten, eh, soy cristiano. Pero ya entrando en materia, al hablar de recibiréis poder, me ha tenido ya hace muchos días, porque el pastor Alejandro me casó con este tema hace varias semanas atrás, y le he dado vuelta, he masticado al respecto, porque creo que en alguna oportunidad ya les he confesado que en mi formación cristiana evangélica, hablar del Espíritu Santo me ha resultado un conflictivo desafío. Lo digo así honestamente y con vergüenza también. Debo reconocer, por ejemplo, que en mi niñez y adolescencia no tuve, yo diría, la mejor formación respecto del rol que juega esta tercera persona de la Trinidad. Un rol que es súper importante en la vida del creyente, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Muchas veces recordaba los temas de las predicaciones de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que era el pecado imperdonable, y eso hacía que yo mejor ni me metiera en ese campo, ¿ya? Porque no quería estar enredado en ese tema, ¿ya? Quizás muchos de ustedes se rían, personas que han tenido una formación más sana, pero para mí fue un tema, y qué complejo cuando se tocan temas incompletos, sobre todo cuando hay niños y no tenemos la capacidad, ¿no?, de discernir qué hay detrás de eso, y nos perdemos una riqueza, nos perdemos una dimensión de la vida cristiana valiosa. Aunque participaba de una iglesia que era muy conservadora, de vez en cuando habían predicadores o momentos que, al hacer referencia al Espíritu Santo, además implicaban ciertos sucesos que eran evidentes, pero que más que acercarme a Dios, me generaban temor, me generaban susto y mucha incertidumbre. Debo reconocer que no me resultaba tan atractivo, y siento que había gente a la que le encantaba todo lo que fuera un movimiento fuera de lo común, un tono de voz o un cambio de actitud, algún tipo de caídas. No me opongo a nada de eso, por si acaso. Dios es Dios y Él puede actuar como Él quiera, soy consciente de eso. Pero tengo la impresión que en algunas oportunidades me tocó observar más parafernalia que algo verdaderamente real al respecto. Y lo digo ¿por qué? Porque en algunas de esas personas que no sé, manifestaban cierto tipo de comportamiento místico, o no sé cómo llamarlo, sus frutos durante la semana, en la vida, en su familia, no fueron tan consecuentes. Ya soy un poco viejo. Y eso me deja, la verdad de las cosas me dejó un poco complicado con este tema. Ya estando en la universidad, en el grupo bíblico universitario, ahí me tocó compartir con estudiantes carismáticos, pentecostales, fundamentalistas, reformados, y fue en el estudio bíblico inductivo
el estudio que hacemos en Biblia y Café, en donde a través de la Biblia y también en la consecuencia de mis hermanos, que debo también señalar que conocí una dimensión tan distinta del Espíritu de Dios. Y cómo esto fue revelándose en mi persona y haciéndome ver que el Espíritu Santo siempre estuvo presente en mi vida, a veces con un susurro, otras veces con un silbido apacible y a veces también con un gran estruendo, de lo que vamos a hablar hoy. Y antes de comenzar la reflexión, quiero señalar algunos puntos que vale la pena tener en cuenta cuando hablamos del acontecimiento de la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y las implicaciones hasta el día de hoy en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en ti y en mí. Bueno, algo que quizás todos saben, el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad. Yo creo que casi todos los que estamos aquí sabemos eso. Hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios mismo. El Espíritu Santo, o mejor dicho, la Ruhá, que aparece en el Génesis en sentido femenino, dice que se movía sobre la faz de las aguas, de manera que es la primera persona de la Trinidad que aparece en la Escritura. Si bien es cierto, primero aparece Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Dice, y el Espíritu Santo, pero en hebreo es la Ruá, se movía. El trino Dios empieza a crear lo que nosotros conocemos como el universo y la humanidad. De manera que desde ahí en adelante, donde hay creatividad, hay un sello y semejanza de Dios. Pero también donde hay creatividad desde el caos al orden, ahí está obrando el Espíritu de Dios, independiente de quién sea la persona que está creando. Dios, el Espíritu Santo obra en cualquier persona, creyente o no creyente, pagano, pecador. El Espíritu Santo, cuando alguien crea, sobre todo en estos avances de la ciencia, en la medicina, en el arte, todo lo que es bello, bueno, agradable y perfecto, lo que genera un mejor vivir, sepamos que ahí está obrando el Espíritu de Dios. Tiene un carácter universal. No obstante, eso no implica que todos los seres humanos han estado llenos o completos o inundados del Espíritu Santo, que es lo que vamos a hablar ahora. Otro punto. El Espíritu Santo nos acerca a Cristo. Es muy discreto. Y por eso es que a veces también nos cuesta entender el rol que Él juega. Porque Él alumbra a Cristo. Ese es el rol que juega hoy día en medio nuestro. Él alumbra a Cristo. En el Antiguo Testamento hay diversas historias en donde el Espíritu Santo aparece y por iniciativa de Dios se apodera de alguien y lo inspira a hacer acciones que generan hitos en la historia. Pero estos hitos paulatinamente nos van acercando, aunque si uno mira los años fue como lento, pero en la historia va transcurriendo y nos van acercando a la persona de Cristo, que es la tercera persona de la Trinidad. Luego llega Cristo a morar entre nosotros. De hecho, la Virgen María es concebida por la obra del Espíritu Santo.
Nosotros creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. Dios decide cumplir una promesa que por muchos siglos ha estado presente y ahora se materializa al hacerse el mismo presente en medio de la humanidad con la ayuda del Espíritu Santo en Jesucristo, hombre. Jesús cumple el rol redentor de Dios de perdonar a la humanidad, de darnos una segunda oportunidad. Es Dios quien toma la iniciativa de acercarse al ser humano en Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo mismo en su primera predicación dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y entre varias acciones que él señala, concluye diciendo: me ha ungido para predicar el año agradable del Señor. Una nueva era, una nueva etapa. ¿Será que ya está empezando a hablar de la irrupción del reino de Dios? Sigamos. Para que se cumpliera el propósito redentor de Jesucristo, lo recordamos en la serie anterior, Él tuvo que morir en la cruz, sustituyendo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Pero Jesús, después de 3 días de estar muerto, resucitó. Y Jesús resucitado, como ya también lo hemos conversado varios domingos atrás, tuvo apariciones históricamente confiables. Y en una de esas apariciones se acerca a sus discípulos y les sopló. Yo creo que a cada uno y Él les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué habrá significado esto para esos discípulos en esa oportunidad? ¿Habrá sido solo un gesto simbólico? ¿O verdaderamente estos discípulos tuvieron el privilegio de ser las primeras personas que recibieron la plenitud del bautismo del Espíritu Santo? Nos damos cuenta que pareciera ser que la vida de los discípulos continúa sin mayores cambios, aunque hay algunas conversaciones liberadoras. Y Lucas nos cuenta lo que viene a continuación. Dice así en Hechos, capítulo 1. Leo del 2 en adelante. Hasta el día que fue llevado al cielo, refiriéndose a Jesús, después de haberle dado a sus discípulos escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. ¿Y les habló de qué? ¿Por qué hago notorio esto? Porque se nos puede olvidar este concepto, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a trabajar hoy, el reino de Dios. Es interesante que Lucas recalca un concepto que a veces lo usamos mucho, pero no dimensionamos sus implicaciones. Jesús resucitado y por medio del Espíritu Santo, antes de ascender, privilegió la enseñanza del reino de Dios. Podríamos suponer que sus discípulos, con mayor conocimiento de causa que nosotros, sabrían lo que significaba la instauración del reino de Dios. Pues eso era lo que se venía ahora. El reino de los cielos ha llegado. Pero sigamos la lectura. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hay una orden.
no se vayan de Jerusalén y esperen. ¿Esperen qué? La llegada del Espíritu Santo. En esta comida, Jesús les avisa nuevamente que Dios cumpliría la promesa declarada muchos siglos atrás, promesa de la cual nos habló también Eduardo Jacob el domingo pasado. Ya era el momento. Ustedes, mis discípulos, van a ser impregnados, inundados completamente por el Espíritu Santo. Eso significa ser bautizado por el Espíritu Santo. Impregnados, inundados, completados totalmente por parte del Espíritu de Dios. El reino de Dios se empieza a materializar desde una manera o desde una perspectiva distinta. Sigamos la lectura. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Con esta pregunta nos damos cuenta de que los discípulos estaban todavía en otra frecuencia. Probablemente como muchos de nosotros, no juzguemos a priori. Los discípulos seguían con una mirada limitada al escuchar la palabra reino. Ellos tenían la imagen de la restauración del Estado de Israel como nación. Así como muchos evangélicos hoy día tienen esa perspectiva. Incluso justifican ciertas acciones bélicas porque siguen con esa perspectiva. Ellos percibían un nuevo orden con características políticas y con la visión hasta ese momento centrípeta, en el sentido de que desde el mundo la gente iba a venir a Jerusalén, la gente iba a venir a Israel, iba a venir a la nación israelí a encontrarse con Dios. ¡Wow! Es una pregunta compleja. O sea, es un tema complejo lo que estoy compartiendo. ¿Qué contesta Jesús? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Ese no es tema de ustedes. Ese no es mi tema, dice Jesús. El tema político será resuelto por Dios a su debido tiempo y eso no debería ser tema para ustedes. Jesús no está hablando de eso. Y ahora miren lo que dice Jesús. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Volvamos todavía al anterior. Repitámoslo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo y miren lo que viene a continuación. Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús, imagino, los mira y les dice con entusiasmo y la más alta expectativa, diciéndoles: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis embajadores. ¿Embajadores de quién? De Cristo, no del Espíritu Santo. Y serán mis embajadores.
y hablarán a la gente de Jesús en todas partes, partiendo de Jerusalén, luego toda la región de Judea, posteriormente Samaria, una región vecina, pero no muy querida por los judíos, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Me encanta eso, porque ahí debería decir Chile. Es fantástico. Si esta orden de Jesús nos incluye. ¿Qué lugar más lejano de Israel hay que estar aquí en Chile? Si vivimos en el fin del mundo. Recibirán poder. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para hacer del Evangelio de Jesucristo una fuerza que ahora no es una fuerza centrípeta, ahora es una fuerza centrífuga, que no se concentrará en Jerusalén, sino que desde Jerusalén se desparramará a toda la tierra, a toda tribu, pueblo, nación y lengua. Es un poder que permitirá que el reino de Dios se manifieste en todo el mundo. Para eso es este poder. Y el día llegó. Y es el día que hoy celebramos. Les voy a leer lo que pasó. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Otras versiones dicen, son unos simples galileos. Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esa gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Las cosas maravillosas que Dios ha hecho ahora son entendibles por cualquier ser humano de cualquier lengua o nación. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Siempre hay gente que ve y hay gente que no quiere ver. El Espíritu Santo llegó y provoca un reordenamiento de la historia. Recordemos que en la historia del Génesis el ser humano llega a un punto tal que quiere construir una torre tan alta para exaltarse a sí mismo. Y ahí es cuando se construye y aparece Babel. Babel es el símbolo de la máxima idolatría, un culto al humanismo. ¿Y qué pasó ahí? Dios confunde al ser humano con la aparición de nuevas lenguas
que provocan una separación o disgregación de la humanidad. Ahora, con Pentecostés, el Espíritu Santo llega y provoca un efecto opuesto al de Babel. Reconocer a Jesucristo como el Señor, que es la obra que provoca la plenitud del Espíritu de Dios. Ahora se rompe la barrera de separación entre una nación y otra, distinguible sobre todo por los idiomas. Es por eso que ahora personas comunes y corrientes están hablando en lenguas extranjeras, de manera que el Evangelio puede entenderse por cualquier persona, no importando su idioma o su nacionalidad. El Espíritu Santo baja y su primera señal poderosa es la distinción del carácter universal del Evangelio de Jesucristo, que invita al arrepentimiento de hombres y mujeres, personas de cualquier nación, que ahora conforman el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Señales y maravillas. El Espíritu de Dios está actuando y tal como Jesús lo había anunciado, el poder del Espíritu Santo se manifiesta en señales y maravillas. ¿Pero para qué? Que proclaman el señorío de Cristo sobre cualquier expresión de las tinieblas. Hay retroceso de los espíritus malignos y ocurre la manifestación de milagros como la sanidad de enfermedades incurables. Pero el Espíritu Santo es discreto. Notarán que en algunas de las historias que aparecen incluso en el libro de Hechos, como cuando Felipe va a Samaria, por ejemplo, no aparece. Pero sí se destacan las señales y maravillas que ocurren, que obviamente el lector debe suponer es porque el Espíritu Santo está obrando. Pero algo que me llama la atención, porque podríamos decir, llegó Pentecostés, qué fantástico, ya un punto de inflexión en la historia. Sin embargo, el libro de los Hechos nos dice que la persecución continúa y de hecho se hace más agresiva. Y aparece un personaje siniestro que se llama Saulo de Tarso, que le hace la vida cuadritos a los cristianos. Incluso muchas familias de Jerusalén, que ya eran miles, tienen que huir por su convicción en Jesucristo. Y es como extraño, bueno, ¿cómo es que si llegó el Espíritu Santo, ocurre esto? En las próximas reflexiones, esa pregunta, esa incertidumbre la va a resolver el pastor Alejandro Puley, así que estén atentos para lo que se viene. ¿Qué provoca en nosotros recordar Pentecostés? ¿Qué hacemos nosotros hoy con estas historias y con esta información? El otro día hablaba con una amiga y le preguntaba, ¿cómo has sentido tú la presencia del Espíritu Santo? Hubo un momento de silencio y empiezan a correr lágrimas. Y me dice, no lo sé. Aunque yo sé que el Espíritu Santo está actuando en ella. Y recordé mi niñez, mi adolescencia. Me ayuda a responder esta pregunta la reflexión que el apóstol Pablo da a los Efesios en el capítulo 3. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos
los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas. ¿En qué? En el amor de Dios. El poder del Espíritu Santo nos hace tener la convicción de que somos amados por Dios. Y esas raíces profundas, los mantendrán fuertes. Pablo sigue orando y dice: espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Para qué sirve el poder del Espíritu Santo? Para descubrir, para palpar, para expiar el amor de Dios. ¿Cuántas veces creí que el poder era para casi hacer obra de magia? Y entendía que las señales y maravillas eran como eso. Sin embargo, si hay señales y maravillas, ocurrirán porque amamos a Cristo y porque el amor de Cristo nos constriñe en el amor a otros, y con ese amor el Espíritu Santo va a provocar señales y maravillas alrededor nuestro. Pero no juguemos con el Espíritu buscando parafernalia. El poder del Espíritu Santo es para que comprendamos en primer lugar el amor de Dios y lo internalicemos. ¿En qué consiste este poder del Espíritu de Dios? Es un poder que nos permite evidenciar y compartir el amor de Dios expresado en Cristo Jesús. Que no se nos olvide, nos permite evidenciar y compartir el amor de Dios expresado en Cristo Jesús. Es un poder que también se manifiesta en servir, como lo hizo Cristo. Cristo hizo señales y maravillas, multiplicó el pan y los peces, sanó enfermos incurables, resucitó muertos, pero todo fue con amor, porque se conmovió, porque vio la degradación en que estaba el ser humano, vio a un endemoniado al que nadie se le acercaba. Nadie le pidió a Jesús: sana a ese endemoniado, por favor. No, él lo vio desde lejos y dijo: pobre hombre, pobre hombre. Y con amor empieza a sacar a una legión de demonios que nadie habría sacado. Y de acuerdo al Evangelio de Marcos, ese ex endemoniado se transforma en el primer evangelista según ese evangelio. Jesús lo mandó a predicar a 10 ciudades, el endemoniado gadareno. ¿Qué hace con ese ex endemoniado que reconoció el amor de Jesucristo? Fue tan rebosante su amor que lo fue a compartir a su familia y a otras 10 ciudades más. Pero también es un poder. El poder del Espíritu de Dios es un poder que se manifiesta para servir a los demás.
Es un poder que nos hace embajadores del reino de Dios. Es como una credencial diplomática que a ti te da, por una parte, la responsabilidad y privilegio de ser un embajador del reino de Dios en el lugar en donde estás. Aquí no, sino donde las papas queman. Y como dice la oración de Pablo, es un poder que nos da plenitud y no nos deja incompletos. Podemos dar testimonio. No me digan amén, por favor, silencio. No voy a hacer cosas que estemos mintiendo delante del Espíritu, pero podemos dar testimonio de que Dios nos ama. ¿Eres amado por Dios? ¿Eres amada por Dios? ¿Te sientes motivado a amar a otras personas? ¿Te las estás jugando por servir incluso a personas que a veces te van a devolver mal por hacer el bien, pero aún así te las estás jugando por servir a esas personas? Porque sientes amor. Te sientes con la responsabilidad, con el privilegio de ser un embajador del reino de Dios en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario, en tu comité de vecinos. ¿Te sientes pleno o te sientes incompleto? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo respondemos a esta reflexión? Ya para cerrar esta reflexión, pidamos al Señor ser llenos del Espíritu de Dios para conocer más a Cristo. Que nos asombremos de las implicaciones de las ilimitadas características del amor de Dios. Mira tu historia. ¿Cómo se ha manifestado Dios en tu historia? En los buenos momentos y también en los malos momentos. Porque a veces es más fácil detectar el amor de Dios cuando lo hemos pasado mal y hemos visto cómo Dios ahí se ha hecho presente. Les invito a ponerse de pie. Quiero invitarles a orar en silencio, a cerrar sus ojos, honrando este día, ¿no? Día de Pentecostés. Pidámosle al Señor que nos llene con su Espíritu. Pero así quiero hacer la siguiente acotación. Después de Pentecostés, cuando Pedro predica, ese Pedro débil, quebrado, que tiene una conversación con 3 preguntas bien complejas que le hace Jesús, ahora lleno del Espíritu Santo, es quien está dirigiendo, quien tiene la batuta y empieza a hacer el apologeta del momento. Y habían miles de personas escuchándolos. Lo primero que él dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. La invitación para ser llenos del Espíritu Santo no es una invitación barata. Lo más caro lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Pero también espera de nosotros dejar atrás nuestra mala conducta, aquellas acciones que nos separan de Dios. Arrepiéntanse. Luego,
reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y ahí, reconociéndolo a Jesús como Señor de nuestras vidas, pedirle: Señor, dame de tu Espíritu, lléname. A lo mejor hay algo que está estorbando en ti la plenitud del Espíritu de Dios. Este es el momento, pero no te voy a hacer pasar aquí adelante en silencio. Voy a dar algunos segundos, minutos para que en silencio mediten y oren. Gracias, Señor, por la presencia y obra de tu Santo Espíritu. ¿Qué sería de nosotros si Él no hubiera actuado y no nos hubiera empujado hacia ti? Gracias, Señor, por su obra al acercarnos a Cristo y reconocer tu inmenso amor. Pero, Señor, reconozco, a lo menos en mi caso, me falta tanto aún por descubrir este amor que sientes por mí y que a lo mejor es la misma sensación que tienen muchos de mis hermanos y mis hermanas que están aquí presentes. Y es por eso que te pedimos que nos llenes aún más de tu Espíritu. Queremos conocer más a Cristo desde la perspectiva del amor, de ese amor incondicional que Él tiene por nosotros. Y que este amor, Señor, también nos motive a expresarlo, incluso con señales y maravillas, en el lugar en donde estamos. En el nombre de Jesús. Amén.